Ponte cómodo, porque en unos minutos estarás en otro tiempo, en otro lugar. En el corazón del cine mexicano hubo un hombre que rompió esquemas, creó un estilo y dejó una huella eterna. Hoy viajamos a la vida de Germán Valdés, el inolvidable Tintán. Bienvenido a Café Historias. En la historia del cine y la cultura popular de México, hay nombres que se pronuncian con respeto, cariño y sobre todo con una sonrisa inevitable. Entre ellos, destaca el de Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, mejor conocido como Tintán. Actor, cantante, comediante, improvisador nato y figura irrepetible. Tintán no solo marcó una época dorada en el cine nacional, sino que se convirtió en un puente cultural entre México y Estados Unidos gracias a su icónico personaje del Pachuco. Su vida fue una mezcla de talento, rebeldía, azar y una chispa inigualable que lo hizo brillar, incluso en momentos donde las circunstancias parecían adversas. Hoy lo recordamos no solo como un ídolo del cine de comedia, sino como un artista integral que dejó huella en la música, el doblaje y la cultura popular mexicana. Orígenes y familia. Un linaje lleno de talento. Tintán nació el 19 de septiembre de 1915, en Ciudad de México, en una familia numerosa que con el tiempo daría varios talentos al entretenimiento. Fue hermano de Ramón Valdés, el entrañable Don Ramón del Chavo del Ocho, y de Manuel el Loco Valdés, ambos con carreras brillantes en la televisión y el cine. En total eran 19 hermanos, aunque no todos llegaron a la fama. Su infancia transcurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera con El Paso, Texas. Ese lugar fue fundamental para el desarrollo de su estilo. Allí conoció la cultura chicana y el movimiento pachuco, que se convertiría en el sello de su carrera. De joven, Germán trabajó en empleos modestos, desde cargador hasta limpiabotas, y siempre mostró inclinaciones hacia el canto y la actuación. Sin embargo, su entrada al mundo artístico fue casi un accidente del destino. Los inicios, de la radio al cine. Su primer acercamiento con el mundo del espectáculo fue como locutor en la XEJ de Ciudad Juárez, donde trabajaba como anunciador. Tenía una voz versátil y un talento natural para las imitaciones, lo que llamaba la atención de los oyentes. Poco a poco se ganó un espacio en programas cómicos de la radio local, donde nació su habilidad para improvisar diálogos en Spanglish, fusionando el español con frases en inglés de manera ingeniosa. Ese estilo fresco y espontáneo le abrió puertas en la radio nacional. Muy pronto dio el salto al cine, en una época donde México vivía la época de oro de su cinematografía. Su primera aparición fue en pequeños papeles, pero bastaron un par de películas para que productores y directores notaran su carisma incomparable. El nacimiento del Pachuco. El personaje del Pachuco fue el punto de inflexión en su carrera, inspirado en los jóvenes mexicoamericanos de los años 40 que vestían con trajes sut-sut, sombreros grandes y cadenas largas. Tintán adoptó ese estilo y lo llevó a la pantalla grande. No era solo cuestión de vestimenta. El Pachuco de Tintán hablaba en Spanglish, cantaba boogie woogie, bailaba swing y, sobre todo, se burlaba de los estereotipos raciales que pesaban sobre los mexicanos en Estados Unidos. Muchos lo criticaron, argumentando que promovía una imagen chicana de mal gusto, pero lo cierto es que Tintán humanizó y dignificó la figura del Pachuco, mostrándolo como un personaje simpático, ingenioso y con gran corazón. Entre sus películas más icónicas de esta etapa destacan El Rey del Barrio, 1949, Calabacitas Tiernas, 1949, El Revoltoso, 1951, El Bello Durmiente, 1952 y La Marca del Zorrillo, 1950. Cada una de ellas consolidó su imagen como el cómico más popular de México. El estilo Tintán, improvisación y carisma. A diferencia de otros comediantes de la época como Mario Moreno Cantinflas, que trabajaba con libretos bien estructurados, Tintán era un maestro de la improvisación. Muchas de sus frases célebres y diálogos no estaban escritos, sino que salían de su ingenio en el momento de la filmación. Actores que trabajaron con él recordaban cómo rompía la solemnidad en el set, lanzando chistes o improvisando rutinas que dejaban al director con la difícil decisión de mantener o no esas escenas. La mayoría de las veces las dejaban, porque tenían un charme imposible de repetir. En El Bello Durmiente, 1952, Tintán debía fingir que se desmayaba. En plena filmación,
Cayó tan fuerte que los compañeros creyeron que se había golpeado de verdad. Cuando se levantó, con toda la calma del mundo, improvisó. No se preocupen, compás. Todavía no me muero, pero ya vi lucecitas. El equipo no pudo parar de reír y decidieron dejar la escena tal cual. Además, era un artista integral. Cantaba boleros, mambo, swing y hasta rock and roll. Su capacidad vocal lo llevó a recargar varios discos acompañado de orquestas famosas como la de Rafael de Paz y Chucho Rodríguez. Tintán y el doblaje. La voz detrás de Disney. Un aspecto poco conocido de su carrera es su participación en el doblaje de películas animadas. Tintán prestó su voz al oso Balú en la versión latinoamericana de El libro de la selva, 1967. Cuando hizo el doblaje de Balú en El libro de la selva, Tintán improvisó varias líneas que no estaban en el guión original, pero la magia fue tal que Disney decidió conservarlas. Incluso los animadores ajustaron algunas escenas para que coincidieran mejor con su estilo de hablar. El director de doblaje declaró: con Tintán, Balú dejó de ser un simple oso y se convirtió en un amigo pachanguero que todos querían tener. Nadie más pudo haberle dado esa vida en español. Su interpretación fue tan carismática que muchos consideran que Balú tiene el espíritu de Tintán, alegre, fiestero, relajado y bonachón. Lo mismo sucedió con el gato Thomas O'Malley en Los Aristomatos, 1970, al que le imprimió un aire galán y pícaro que encantó a los espectadores, dejando una huella imborrable en generaciones de niños. Estos trabajos de doblaje son tan memorables que incluso los críticos señalan que superaron la versión original en inglés, gracias al carisma de Tintán. Esas son algunas anécdotas detrás de cámaras. La actriz Silvia Pinal, que compartió pantalla con él en películas como El Rey del Barrio, 1949, confesó en entrevistas que Tintán jamás repetía un chiste de la misma forma. Era imposible seguirle el paso. En una toma decía una cosa y en la siguiente inventaba otra completamente distinta. Eso hacía que todos tuviéramos que estar muy atentos porque nunca sabías con qué te iba a salir. Pero ese era el encanto, la naturalidad de su comedia. De hecho, muchos directores terminaban grabando varias versiones de la misma escena y luego escogían la que mejor funcionaba, porque con Tintán todo podía pasar. La vedette y bailarina Tongolele, Yolanda Montes, trabajó con Tintán en varias películas, y su pareja en pantalla fue tan icónica que muchos creyeron que tenían un romance en la vida real. Ella misma aclaró años después: Tintán era un caballero, siempre me trató con respeto, aunque en las películas pareciera un seductor empedernido. Su humor me hacía reír a carcajadas, incluso en escenas de baile donde yo debía mantenerme seria. Era un hombre muy encantador, no solo con las mujeres, sino con todos. Tongolele solía decir que nadie la hizo reír tanto en un set como Germán Valdés. El actor y luchador Wolf Rubinsky, famoso por sus papeles de villano, contó que filmar con Tintán era un verdadero reto. En una ocasión, mientras rodaban una escena donde debía intimidarlo, Tintán le respondió en un Spanglish inventado: "You don't scare me, lobo feroz, porque yo soy el mero mero del barrio". Rubinsky rompió en carcajadas y tuvieron que repetir la escena 5 veces porque no podía mantener la seriedad frente a sus ocurrencias. Su hermano Ramón Valdés, don Ramón, lo recordaba con enorme cariño. Germán era el más alegre de todos nosotros. En casa siempre había música, chistes y ocurrencias. Él fue quien nos abrió el camino en el espectáculo y nosotros lo seguimos con admiración. Por su parte, Manuel el Loco Valdés decía: éramos una familia muy pobre, pero con Germán nunca nos faltó alegría. Él nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles. Ambos reconocían que sin Tintán, probablemente ellos nunca habrían llegado tan lejos en la televisión. Aunque no trabajaron juntos en cine, Pedro Infante y Tintán coincidían en fiestas y reuniones de artistas. Se cuenta que en una ocasión, Infante estaba cantando en una bohemia y Tintán lo interrumpió para improvisar un dueto en Spanglish. Pedro comenzó con Amorcito Corazón y Tintán respondía con versos en inglés mal pronunciado, pero rítmico. La sala entera terminó aplaudiendo entre risas. Pedro dijo después: este Germán sí que sabe cómo alegrar hasta un velorio. Es único. Se dice que Infante admiraba cómo Valdés podía hacer reír a toda una sala en segundos sin siquiera proponérselo. En los años 40 se intentó organizar una película donde Cantinflas y Tintán compartieran pantalla. Sin embargo, los egos de productores y la diferencia de estilos lo impidieron. Se ha especulado sobre una rivalidad entre Cantinflas y Tintán, pero lo cierto es que había respeto entre ambos. Cantinflas lo describió así:
Germán tiene un don que yo no tengo. Él improvisa como si estuviera platicando con los amigos. Yo tengo que construir el chiste. Él simplemente lo lanza y funciona. Ese reconocimiento habla del enorme talento natural de Tintán. El ascenso y los excesos. La fama de Tintán creció a niveles extraordinarios en los años 40 y 50. Era uno de los actores mejor pagados, protagonista de más de 100 películas y figura en giras internacionales. Sin embargo, también tuvo una vida marcada por los excesos. Las fiestas, el alcohol y su carácter bohemio le pasaron factura. Tintán amaba Acapulco, donde compró una lancha a la que llamó el Tintán y organizaba fiestas inolvidables. Entre los asistentes estaban artistas como Agustín Lara, María Victoria y hasta Jorge Negrete. En esas reuniones era el alma de la fiesta, siempre con una broma lista o una canción para animar. Se dice que en una ocasión, durante una fiesta en la bahía, Tintán decidió lanzarse al mar de improviso y comenzó a cantar rancheras flotando en el agua, mientras los invitados lo acompañaban a coro desde la lancha, una postal digna de su espíritu bohemio. En una entrevista, el hijo de Cantinflas confesó que en casa se veían películas de Tintán y que su padre las disfrutaba. Mi papá se reía mucho con él. Siempre decía que Germán tenía un humor fresco, diferente, que no podía copiarse. Lo admiraba más de lo que la gente cree. La decadencia y el olvido injusto. Con la llegada de nuevas generaciones de actores y cambios en la industria, Tintán comenzó a ser relegado. Su estilo de pachuco parecía anticuado para algunos críticos, aunque seguía teniendo una base de fans fieles. Aún así, trabajó hasta los años 70, participando en películas menores, aunque siempre entregando su carisma. En 1973 le diagnosticaron hepatitis, lo que deterioró su salud. El 29 de junio de 1973, a los 57 años, murió dejando un vacío enorme en el cine y la cultura mexicana. Cuando Tintán murió en 1973, miles de personas acudieron a despedirlo. Actores, cantantes y fans se reunieron para darle el último adiós. Un periodista de la época escribió: «No era un funeral, era una fiesta de lágrimas y carcajadas, porque todos recordaban un chiste, una canción o una anécdota de Germán. Se fue un comediante, pero se quedó la alegría que nos regaló». Legado cultural. Tintán no fue solo un comediante, fue un ícono cultural. Su personaje del Pachuco rompió barreras entre México y Estados Unidos, y sus canciones y películas siguen siendo vistas con cariño hasta hoy. El movimiento Pachuco en México se fortaleció gracias a él, y muchos jóvenes adoptaron su estilo como símbolo de identidad. Incluso Chabela Vargas dijo una vez: «Tintán no era un actor, era un estado de ánimo». Hoy, en Ciudad Juárez, hay un mural enorme que lo recuerda, y su nombre sigue apareciendo en documentales, libros y homenajes al cine mexicano. Germán Valdés Tintán fue más que un actor. Fue un creador de universos, un puente cultural y un hombre que vivió la vida con intensidad. A pesar de los excesos y los altibajos, dejó un legado imborrable: el del humor inteligente, el de la música que alegra y el del carisma que atraviesa generaciones. Recordar a Tintán es recordar una época dorada, un México que reía en el cine y un personaje que, con sombrero ancho y cadenas largas, nos enseñó que el humor puede ser también identidad y resistencia. Con estas anécdotas y testimonios, la vida de Tintán cobra todavía más fuerza, no solo como actor y cantante, sino como ser humano que marcó profundamente a quienes lo conocieron. Era capaz de transformar un set de filmación en una fiesta, una escena en un recuerdo inolvidable y hasta un doblaje en un símbolo generacional. Tintán no fue un personaje de su tiempo, fue un adelantado, un artista que entendió que el humor es universal y que la música y la risa no conocen fronteras. Hoy, aquí en Café Historias, celebramos a quienes marcaron nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Tintán. Hasta la próxima taza de historia.
Terminamos este viaje al pasado histórico, pero otro nos espera en breve. Agradezco tu apoyo. Suscríbete, es gratis. Regálame un like. Si tienes algún tema que quisieras oír aquí, déjalo en los comentarios. Y no te pierdas nuestro próximo viaje, aquí en Café e Historias. Nos vemos pronto.